O sea, yo empecé a tener problemas en mi comportamiento muy graves. Y me recuerdo que en ese tiempo de mi vida pasó una situación con un maestro donde él quiso abusar de mí. Y Dios es tan maravilloso que el día que él planeó abusar de mí, ese día me recuerdo que yo estaba tratando de salir de clase. Todos mis libros se caen de mis manos porque yo estaba tratando de correr para irme, era mi última clase. Y cuando yo estaba en ese proceso se cae todo. Y los niños, tú sabes que cuando suena el timbre todos corren, todos se quieren ir de la clase. Y yo me recuerdo que yo dije, oh no, y empecé a recoger todos los libros. Y en ese momento viene el profesor y me agarra del brazo y me dice, yo te voy a hacer mía. Y me recuerdo que en ese momento de mi vida yo empecé a luchar con el rechazo. Cuando vino la policía, empezaron a hacer una investigación al respecto. Ese día las cámaras no funcionaron. No había pruebas exactas. Era mi palabra contra la de él. Al pasar el tiempo, empezó a crecer aquella ansiedad en mí. Hubo una noche en que yo quise quitarme la vida. Yo vi a mi mamá y le dije, mami, yo me quiero matar. Esa semana fuimos a ver al doctor. El doctor dijo, vamos a esperar a que ella cumpla los 18 años. La ponemos en un hospital psiquiátrico, la dejamos ahí. Tú la vas y la visitas, van a los familiares a visita, pero ella no tiene remedio. Y yo decía, no, yo no tengo remedio. Y yo me recuerdo que ese día, estando en la escuela, mi abuela, yo tenía como diferentes vómitos. Había un frasco que estaba con sellos rojos que decía, tomar específicamente como el doctor dice. Acuérdate, pon una alarma, no puedes tomarte la junta, porque si yo me tomo la junta, ahí quedé. Se me baja el ritmo cardíaco, se me paraliza el corazón. Yo me recuerdo que ese día yo tomé la decisión de tomarme las 2 pastillas. Tomé las 2 pastillas en ese momento. Yo me recordé del infierno y yo dije en ese momento, yo prefiero cualquier cosa menos estar viva. Y en ese momento yo tenía la certeza, no era un pensamiento, era la certeza de que ese era mi último día. Eran demonios. Yo puedo testificar hoy y decir que los ataques de pánico son espíritus, son demonios, no vienen de Dios, ni es algo que básicamente la gente dice, no, eso es algo con que la persona, un trauma. No, son demonios. Bendiciones, estimado hermano que nos está sintonizando en esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche. No sé qué hora sea ahí donde usted se encuentra. Bendecimos su vida. Que el Señor abra los cielos a favor de su vida, de su casa, de su familia, de su generación. Así que estamos en victoria, dándole gracias a Dios por este día maravilloso, dándole gracias a Dios por nuestros pastores Juan Carlos y Diana Harrigan, que bendecimos sus vidas. También bendiciéndole a cada socio de Aliento del Cielo que está ahí siempre con ese compromiso con Dios para seguir sembrando en esta tierra de Aliento del Cielo. Así que estamos en victoria, un día maravilloso, un día que solo podemos decir, Señor, hasta aquí tú has estado conmigo. El Ebenezer ha estado hasta este segundo en mi vida. Tenemos un testimonio poderoso, un testimonio donde el Señor nos va a hablar. Seguramente tal vez sea la respuesta que usted está esperando al escuchar la historia de esta joven que Dios puso su ojo y la trajo a este mundo a nacer con un propósito. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada de este día, nuestra hermana. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu vida. Gracias por ese corazón de decir, sí, quiero contar mi historia. Quiero que el mundo sepa lo que Dios hizo conmigo. Preséntate. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yaena. Me siento privilegiada y agradecida con el Señor y contigo, Karen, con ustedes, de que me pudieran dar la oportunidad de estar aquí en este día. Qué lindo, Yaena. Yo sé que Dios te tenía para esta hora. Estás en la agenda de Dios, porque muchas personas se van a edificar a través de tu testimonio. ¿A dónde dijo Dios, Yaena, vas a ir a nacer? ¿A dónde? ¿De dónde eres originaria? Bueno, nací en Cuba, Güines, La Habana. Ahí es donde mi papá nació y mi mamá, nació en La Habana, pero
como a la edad de los 15, 18 años, se mudó para Winnes. Y bueno, ahí mis padres se conocieron y ahí nací yo. Ahí naces tú, ahí Dios te manda a nacer. Correcto. Tus padres eran unos jóvenes que se conocieron en una ciudad y se juntan y ahí naces tú. Correcto. Mis padres en verdad se conocieron en una iglesia, Ajá. porque los padres de mis padres iban a la iglesia y bueno, mis padres se conocieron en la iglesia, eran jovencitos y bueno, ahí empezaron a tener una relación de noviazgo y bueno, ellos verdaderamente no conocían al Señor como tal, solo eran jóvenes que sus padres llevaban a la iglesia. Y entonces empezaron a juntarse y bueno, empezaron a tener relaciones y mi mamá empezó a quedar embarazada en aquel tiempo. Y en ese momento, pues mi mamá tomó la decisión que quería empezar a abortar las barrigas que estaba teniendo de mi papá. Y bueno, de tanto aborto, un día ellos tuvieron relación y bueno, estaba yo en la barriga de mi mamá y ella tomó la decisión, como siempre había hecho, de ir a abortar. Pero el Señor es tan lindo que cuando mi mamá tomó esa decisión, mi mamá fue al doctor y entonces ella dijo, me quiero sacar la barriga. Y entonces había una enfermera ese día. Wow. Y la enfermera conocía a mi mamá y conocía a mi abuela. Ajá. Y básicamente el doctor le había dicho, si te sacas esta barriga, pues lamentablemente no vas a poder volver a tener un bebé. Y ella dijo, sí, entiendo, pero soy muy joven, pues no quiero. Y bueno, ella le habían hecho cita, iba a ir de nuevo al día que le tocaba sacarse la barriga. Y ese día la enfermera fue a buscar a mi abuela y le dijo, ella no puede sacarse esa barriga. Bueno, resulta que la enfermera era cristiana. Era cristiana. Y mi abuela fue y se opusieron entre las dos y le dijeron que no podía hacerlo. Y bueno, ella se quedó conmigo, gracias al Señor. Y verdaderamente fue el plan de Dios para mí. Dios mío. O sea, el enemigo también quería quitar tu vida. Correcto. Pero hubo un ángel, una persona indicada en el momento perfecto que tu mamá no tuviera. ¿Qué edad tenía tu mamá en ese momento? Mi mamá tenía como unos 18 años en aquel joven. entonces, bien jovencita. Una joven. Sé que mi mamá en esos momentos estaba en un proceso de su vida, de ser jóvenes, no tenía mucha economía para tener un bebé, obviamente. Entonces, eso la llevó a querer tomar esa decisión. Claro que sí. Las situaciones del país, las situaciones en la familia, o a veces sentirse que no estaba casada. Correcto. Y más que iban a una iglesia, eso no se veía muy bien. Entonces, ella no quería ser juzgada. Entonces, como mi mamá se quedó con la barriga, pues mi abuela y los padres de mi papá le dijeron se tienen que casar. Entonces, ella se casó antes de empezar a tener, tú sabes, a darse cuenta a las personas que estaba embarazada. O sea, que todo el mundo no se enterara de lo que estaba pasando. Correcto. Porque estábamos en una cultura muy juzgada, una cultura que no ayudaba, pero te juzgaba. Correcto. Ujú. Correcto. Eso hace que tu mamá tome esas decisiones. Era una jovencita también, que tal vez no medía las consecuencias de lo que estaba provocando o haciendo. Y todo por la situación, por el que se va a decir. Hay que entenderla a ella. Correcto. También. Wow, Yaena. Pues naces, empieza el embarazo de Yaena, pero se casa tu mamá con tu papá, naces tú. ¿Cómo te recibieron tus padres? Bueno, en aquel entonces algo muy que llama mucho la atención es que, bueno, mi mamá me tiene y entonces ella estaba pasando por el proceso de adaptarse a tener un bebé. Era su primer bebé. Entonces, en aquel entonces, cuando yo nací, todavía ella no tenía un nombre para mí. Y entonces mi abuela, ella había leído un libro que era de una guerrera que se llamaba Yaena. Ajá. Y entonces ella dijo, el día que yo tenga una niña, se lo voy a poner. Y bueno, resulta ser que mi abuela nunca pudo tener ni hija. So, el día que yo nací, ella se acordó de aquel nombre. Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle Yaena. Y por ser mi abuela, y bueno, no tenían un nombre, pues me lo pusieron. Y básicamente ella dijo, ella va a ser una guerrera. Dios
So, mi abuela empezó a profetizar sobre mí el día que yo nací. El día que tú naciste. Dios mío, me impresiona mucho esta historia. ¿Cómo pudiste ser parte de una lista de abortos? Pero no, el Señor tiene un propósito contigo. Correcto. Así vas creciendo, Yaena, como la guerrera de la casa, la chiquita de la casa. Correcto. La bebé de la casa, así vas creciendo. Cuando vas a la escuela, ¿a qué te enfrentas? Bueno, cuando ya yo nací, mis padres estaban pasando por el proceso. De lo que me puedo acordar es que mi papá me llevaba a la iglesia. Okay. Y en aquel entonces mi papá había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, verdaderamente. Entonces él empezó a guiar la casa, empezó a llevarme a la iglesia y de ahí empezó el proceso también con mi mamá. Me recuerdo que en aquel entonces yo era muy enfermiza. Era una niña que me enfermaba por todo. Mis padres siempre estaban en el hospital conmigo. Wow. Entonces, al yo ser tan enfermiza, me afectó mucho en la escuela. Mucho, mucho, mucho. Porque casi nunca podía estar, porque siempre estaba en el hospital. Entonces, me recuerdo que mis padres pasaron por un proceso donde yo tuve una enfermedad de muerte y vida. Estaba en el hospital, estuve en emergencia. Y me recuerdo que ese día en emergencia le dijeron a mis padres, recojan todas sus cosas y vengan para terapia intensiva. Me recuerdo que le dijeron a mis padres, si ustedes creen en un Dios, pues busquen a ese Dios, porque su hija está por un momento muy grave, que está más de la muerte más que en la vida. Y me recuerdo que en ese momento mi mamá empezó a buscar a Dios verdaderamente. Wow. Y me recuerdo que mi mamá oraba por mí en aquel lugar. Esos son recuerdos preciados que yo me aguanto del Señor y sé que Dios va a hacerle la obra a mi mamá en este momento. Y me recuerdo que en ese proceso mis padres empezaron a buscar a Dios y Dios hizo la obra en mí. Me recuerdo que en aquel entonces el doctor vino y le dijo, tenemos que hacerle una cirugía ya, porque si no le hacemos la cirugía, su hija se va a quedar o inválida o puede morir esta tarde. Entonces mis padres se quedaron como que, bueno, háganle la cirugía. Cuando mis padres estaban orando, toda la iglesia intercediendo, Señor, haz un milagro. Pues yo me recuerdo que cuando van a entrar a la sala de cirugía, yo escucho al doctor decirle a mi mamá, no hay anestesia, se acaba de acabar. Eso pasa en Cuba. Y cuando le dijeron, no hay anestesia, ella dijo, bueno, vamos a dejarlo para mañana. Y dijeron, no, tiene que ser hoy. Vamos a hacer esta operación a sangre fría. Dios mío. Lo que yo más me acuerdo eran los gritos que yo daba. Yo sentí en carne propia todo lo que hicieron. Y yo me recuerdo que el doctor dijo, bueno, oren por ella, porque no sabemos si va a poder soportar tanto dolor en la cirugía. Y me recuerdo que toda la iglesia estaba afuera del hospital intercediendo, orando por mí. Mío. Y cuando salimos de la operación, yo todavía estaba viva, que yo estaba sorprendido de que todavía yo había aguantado una cirugía de tantas horas despierta. Nunca me desmayé, nunca. Fue Dios. Y me recuerdo que cuando salimos de ahí, bueno, dijeron, bueno, qué bueno que su hija está viva. Ahora prepárense para decirle que no va a poder jugar, no va a poder caminar, no va a poder ser una niña normal, porque no va a poder levantarse de una silla de ruedas. Y yo me recuerdo que en aquel entonces mis padres buscaron todas las maneras, estaban orando, pidiéndole a Dios, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo le vamos a decir que no va a poder correr, jugar? Va a ser una niña común y corriente. Y no me lo dijeron en el momento. Y me recuerdo que ellos dijeron, vamos a creerles al Señor. Entonces venían, la primera vez que hicieron el examen para ver si mis rodillas y mis piernas respondían. Me recuerdo que ese día vinieron y empezaron con una aguja a pinchar mis piernas. Y yo me recuerdo que yo no sentía nada. Y yo lloraba porque yo tenía, creo, como unos 7 añitos. Pero yo lloraba porque yo decía, mami, porque yo no siento nada, mami. Y mi mamá decía, tranquila, todo va a estar bien. Dios tiene control, tranquila, todo va a estar bien. Y me recuerdo que en ese momento mis padres empezaron a decir no. El doctor le dijo, no hubo una respuesta
de que ella pueda tener sensibilidad en las piernas. Y dijeron, no, vengan de nuevo a hacer otro examen. Y al segundo examen yo sentía aquel pinchazo en mis piernas. Oh my God. Y todos ellos se quedaron con la boca abierta. Dios mío. Y dijeron, verdaderamente, el Dios que ustedes le sirven, verdaderamente real, porque esto fue un milagro. O sea, no hay manera humana en la medicina de que esta muchacha pudiera volver a caminar. So, básicamente Dios hizo el milagro desde que yo era pequeña. So, yo empecé a ver desde pequeña la mano de Dios obrar en mi vida de una manera sobrenatural. De ese milagro, toda mi familia vino a Cristo. Todos, Dios mis tíos, mis mío. primos, todo el mundo empezó a servir al Señor porque se quedaron sorprendidos de que Dios había podido hacer eso. Todo el mundo en la iglesia, las amistades de mis padres, las amistades mías, todo el mundo supo en ese momento que verdaderamente Jesús es real. No, yo me entiendes impresionada. Desde la cirugía sin anestesia, una niña soportar tanto dolor, de veras que eres un propósito de Dios. Amén, amén. Después que empiezas, que hay reacción en tus piernas, que sientes el pinchazo, ¿cómo continúa esa recuperación en tu vida? Bueno, después de eso, pasé como unos 6 meses sin ir a la escuela, porque se tomó un tiempo donde empezaron como a enseñarme poquito a poquito a mover mis pies, a empezar a caminar, pero todo el tiempo yo personalmente le daba gracias a Dios. Después mis padres me sentaron y me dijeron, mira, Dios hizo un milagro en tu vida porque tú no podías caminar, pero Dios hizo el milagro. So, desde niña mis padres me introducían la palabra. Me recuerdo que todas las noches mi papá se acostaba al lado mío y me leía la Biblia. Todas las noches. Todas las noches. Yo me dormía escuchando la palabra de Dios. Qué lindo. Y me recuerdo que en ese proceso de mi vida hubo un día que el Señor me selló y nunca más se me ha olvidado. Me recuerdo que ese día mi padre estaba sirviendo en la iglesia y estaba como seguridad afuera de la iglesia, sentado en un banco, solo mirando que todo estuviera bien. Y había un evento muy grande en esa iglesia ese día. Y me recuerdo que la persona que me pusieron a cargo, o sea, la persona que me estaba cuidando, me sentó adelante con ella. Y por algo, no me recuerdo exactamente por qué, pero ella me dejó sola sentada en ese banco. Y yo me recuerdo que había un gran hombre de Dios que bendijo su vida, un hombre que Dios usa muchísimo en aquel tiempo y todavía sigue usando en Cuba. Él estaba predicando, es un profeta. Y me recuerdo que en ese momento él dijo, iglesia, vamos a hacer una cadena de oración. No me recuerdo exactamente por qué, pero me recuerdo que dijeron, aguántense todas las manos. Y yo me recuerdo que había tanta gente en ese lugar. Y yo me recuerdo que yo tenía 8 años en aquel entonces. Yo me recuerdo que yo me paré. Y los adultos alrededor mío se quedaron como que, oh, wow, ella quiere ser parte de la oración. Normalmente los niños a esa edad están jugando o quieren irse para la parte de los niños, la escuela dominical. Yo no, yo quería quedarme ahí. Y yo me recuerdo que yo miré y yo les dije como que aguante mis manos, yo quiero estar en la oración. Ajá. Y yo me recuerdo que yo cerré mis ojitos y yo empecé a ser tocada por el Espíritu Santo. Dios mío. O sea, desde mi punto de vista, lo que yo sentí ese día es que yo no sabía por qué yo estaba llorando. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo sentía un amor, como que algo me abrazaba en ese momento. Dios mío. Y yo lloraba y lloraba. Y en ese momento escucho que la persona que estaba predicando dice, tráigame a esa niña. Y me recuerdo que me pasaron adelante al altar y dijeron, traigan al papá. Y mi papá estaba afuera y no sabía ni qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento mi papá empieza a entrar y cuando me ve empieza a llorar. Y yo me recuerdo de la cara de mi papá quebrantado caminando hacia el altar. Y ese hombre empezó a profetizar sobre mi vida. Y yo no sabía exactamente, yo escuché las palabras, pero yo no tenía conciencia de lo que se refería a él. Y yo me recuerdo que mi papá sí estaba tirado en el altar llorando. Y yo lloraba y lloraba. Pero yo no estaba llorando porque mi papá estaba quebrantado. Sí, eso me tocó. Pero yo estaba llorando porque yo sentía
sentía sobre mí algo especial, algo que nunca había sentido. Y yo me recuerdo que ese día cuando se acabó el servicio, mi papá me dijo, grandes cosas Dios va a hacer contigo. Y yo me recuerdo que yo le decía, papá, yo siento que floto. Porque yo sentía tanta paz. Y yo le decía, yo siento algo lindo, pero no sé qué es. Y me decía, el Espíritu Santo. Dios el mío. Espíritu Santo te está sellando, te está marcando para un propósito en tu vida. Y yo me recuerdo que ese día marcó mi vida para siempre. 8 años. 8 añitos. Yo fui tocada por el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Muchas veces, como tú decías, Yaena, muchas veces pensamos que los niños, que se vayan atrás o que estén jugando. No, el Espíritu Santo puede marcar a un niño Correcto. de muy temprana edad. Correcto. Así comienza. Después de ese día, vas ya a la escuela. ¿Cuáles fueron tus retos en la escuela? En la escuela yo era una niña muy, muy social. Yo me llevaba con todo el mundo. A mí me encantaba hacer amistades. Yo tenía muchos amiguitos. Verdaderamente yo diría que mis padres tenían una economía bastante buena en aquel entonces. Tenía profesoras que básicamente me daban como clase aparte. En ese entonces yo tuve, como decir, un buen momento en lo que es la escuela, la sociedad con los niños y todo. Sí, la adaptación fue perfecta. Yo diría que ese fue el mejor momento mío en la escuela. Wow. Después de eso, a los 9 años, mi mamá me dice que tenemos que irnos para los Estados Unidos. Mi abuela nos reclamó. Y me recuerdo que yo dije, oh, wow, los Estados Unidos. Yo lo veía como un castillo de princesas, como lo mejor que hay. Y entonces me dijo, sí, pero papá no va. Papá no puede ir. Nos vamos tú y yo. Y papá para mí era verdaderamente lo más cercano que yo conocía de Jesús, porque me hablaba de Jesús, me enseñaba a Jesús con sus acciones. O sea, yo veía a mi papá buscar a Dios de madrugada, veía a mi papá orar, veía a mi papá verdaderamente la manera en que mi casa era, yo diría que una mini iglesia, porque todo el mundo iba a mi casa y mis padres oraban por ellos, había liberación, sanidad. Yo empecé a ver lo sobrenatural desde pequeña. Para mí, mi papá, mis padres, pero mi padre en especial, yo amaba con locura a mi papá. Cuando me dijeron, papi no va, fue como que papi no va. Para mí era difícil aceptar que mi papá ya no iba a estar al lado mío. Wow. Y me recuerdo llegar ese día, antes de montarnos en el avión, mi papá me abraza llorando y me dice, ahora yo no estaré contigo, pero el Señor va a ser tu padre. Dios mío. No te apartes del Señor. Busca a Dios. Tú sabes buscar a Dios. Busca a Dios y no te apartes de Él. Y me dijo, vamos a hacer una oración. Él me hizo la oración de fe. Yo no sabía exactamente, pero obviamente con los años y ahora que estoy en el Señor, me doy cuenta que mi papá me hizo la oración de fe. Me dijo, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. En la despedida. En la despedida, yo hice la oración de fe. Y él me dijo, ahora Dios va a ser tu papá. Yo no entendía exactamente por qué me decías esas cosas, pero me dijo, nunca más vas a estar sola. No pienses que porque yo no esté, vas a estar sola, porque el Señor va a ir contigo. Dios mío. Y entonces desde ese día en adelante se marcó un proceso muy largo en mi vida, donde verdaderamente empecé a conocer a Dios. Me recuerdo llegar a este país, y cuando llegué a este país yo no podía salir afuera a jugar con niños. Empecé a sentir lo que era la soledad. Verdaderamente en mi niñez yo podía decir que Dios me había rodeado de su amor, porque las personas que están alrededor mío todas eran cristianas. En la escuela básicamente siempre estaba rodeada de niños jugando, era muy amorosa. Yo no sabía lo que era el rechazo ni la soledad. Y cuando llegué a la escuela aquí, no saber el idioma, no saber el inglés, para mí fue bien fuerte, Karen, bien duro. Para mí fue ese proceso. Y me recuerdo que en ese proceso de mi vida, mis cumpleaños, ya papi no estaba. Y me recuerdo que a los 11 años, mi mamá me siente y me dice, mira, tenemos que hablar. Yo y tu papá nos separamos y ahora papi está casado.
Para mí eso fue devastador. Dios mío. Y no solo devastador porque yo amaba a mis padres, sino yo sentía que en ese momento Dios no hizo nada. Mi figura hacia Dios empezó a romperse. Dios La manera mío. en que yo veía al Señor. Ya yo veía a Dios como el Dios malo que rompió mi casa, rompió mi familia, me trajo a este país y me dejó sola. Porque en la escuela nadie quería ser mi amigo. Me hacían bullying por el idioma porque yo no sabía inglés. Entonces yo llegaba a casa, mi mamá siempre estaba trabajando. Empecé a sentir lo que era la soledad. Ya no era la familia perfecta, la familia que me esperaba con los brazos abiertos cuando yo llegaba de la escuela. Ya no era nada de eso. Yo no tenía quien me leyera la palabra en las noches. Y me recuerdo que me empezaron a llevar a una iglesia, a mi abuela, porque mi mamá no tenía tiempo. Y en esa iglesia, como yo verdaderamente llegaba, escuchaba al pastor, a veces me iban como a las escuelas bíblicas, pero ya yo no veía a Dios de la misma manera. No quería dentro de mí saber nada de Dios. Cada vez que yo escuchaba algo de Jesús, yo me recordaba del divorcio de mis padres. Y eso empezó a romper mi corazón. Me recuerdo que después de eso empecé a entrar en lo que es la adolescencia, que fue el trayecto más fuerte para mí. Porque en la adolescencia mi madre tuvo que venir a Nebraska por trabajo. Ella me dejó con mi abuela. Y ahí yo tuve como ese resentimiento de que me dejaron sola. 2 veces. 2 veces. Me quitaron lo que más yo amaba. Y me recuerdo que mi mami me dijo, tranquila, en un tiempo yo te llevo conmigo, voy primero a probar trabajo. Mi abuela hizo un gran trabajo conmigo. Yo la honro y la bendigo por eso, porque ella trató de darme lo mejor que ella tenía. Pero no es igual que mamá y papá. Y yo me recuerdo que en ese tiempo Dios siempre estuvo atrás de mí. Dios mío. Dios siempre estuvo detrás de mí. Wow. Yo me recuerdo que en ese tiempo en la escuela, cuando me dejaron sola, yo empecé a tener problemas de enojo. Empecé a tener problemas de enojo. Yo empezaba, por ejemplo, en el niño me decían cualquier cosa y yo quería fajarme. Yo quería buscar pleito. No dejaba que nadie me gritara. O sea, yo empecé a tener problemas en mi comportamiento muy graves. Y me recuerdo que en ese tiempo de mi vida pasó una situación con un maestro donde él quiso abusar de mí en la escuela. Y me recuerdo que en ese tiempo de mi vida yo no tenía a quien contarle lo que me estaba pasando en la escuela. No tenía a quien decirle, esta persona quiere abusar de mí. Y yo no tenía refugio. Yo llegaba a casa y lo que me hacía es que yo entraba al baño y yo me decía, no pasa nada. Yo me miraba al espejo y decía, no está pasando nada, todo está bien, tranquila. Y yo me recuerdo que ese proceso empezó a pasar en mi vida hasta un día que una prima mía me encuentra en el baño tratando de cortarme. Y entonces cuando ella me encuentra ahí, fue donde todo salió a la luz. Y me recuerdo que en ese momento llegó la policía a la escuela, todo el mundo se dio a luz, básicamente, todo el mundo empezó a saber lo que estaba pasando conmigo y con esa persona que estaba tratando de abusar de mí. Pero Dios es tan lindo, Karen, y Dios es tan maravilloso, que el día que Él planeó abusar de mí como tal, ese día me recuerdo que yo estaba tratando de salir de clase. Y todos mis libros se caen de mis manos porque yo estaba tratando de correr para irme, era mi última clase. Y cuando yo estaba en ese proceso se cae todo. Y los niños, tú sabes que cuando suena el timbre todos corren, todos se quieren ir de la clase. Y yo me recuerdo que yo dije, oh no, y empecé a recoger todos los libros. Y en ese momento viene el profesor y me agarra del brazo y me dice, yo te voy a hacer mía. Y en ese momento empezó como a luchar conmigo y yo a luchar con él. Y en ese momento llegó un estudiante y cuando él la vio, él me soltó. Yo salí corriendo de ahí. Pero más que, gracias a Dios nunca llegó a tocar mi cuerpo, pero más que eso, yo diría que me abusó emocionalmente. Sí. Emocionalmente ya había un abuso.
Dijiste algo muy importante, Yaina, y hago este guión para que a toda mamá, toda muchacha que está ahí en esas situaciones, tú dijiste algo muy importante. Yo no tenía un refugio. Correcto. No sentía seguridad, no tenía nadie, me sentía sola. Correcto. Tú estabas sin tus padres, estaba una abuela, pero tal vez no era lo que tú necesitabas. Correcto. Entonces, eso pasa, eso ocurre. Muchas personas nos llaman a nosotros y dicen, mi hija se está cortando, mi hijo está cortándose. Es porque no hay un refugio en casa. Correcto. Hay muchas personas que dicen, los niños verdaderamente no... Hay, a ver, no voy a decir todos, pero la mayoría ven a sus padres como un refugio, como su seguridad. Correcto. Y cuando papá o mamá no está, o ninguno de los dos está, sí, uno dice, pero tenía a tu abuela, pero no es igual. Para algo Dios puso tus padres, Dios para mío. darte esa seguridad, ese cariño, ese calor de que todo va a estar bien. Amén. Y yo me recuerdo que haberme quitado a ellos dos, yo me sentía como en medio de la nada. Yo no tenía refugio. Y no buscaba a Dios, conociendo a Dios. Ya yo tenía como unos 11, 12 años. Porque ya Dios para mí era el Dios malo que permitió todas estas cosas y no me amaba. Pero Dios, hasta en ese detalle, ese día, Él le permitió que esa estudiante regresara para que no abusaran de mí. O sea, Él me estaba mostrando su amor desde el día en que yo nací. Sí. Y me recuerdo que en ese momento de mi vida yo empecé a luchar con el rechazo. ¿Por qué razón, Karen? Porque cuando vino la policía, cuando me empezaron a hacer como Investigación. una investigación al respecto, me recuerdo que no había, ese día las cámaras no funcionaron. No había pruebas exactas, era Tu palabra. mi palabra contra la de él. Sí. Y me recuerdo que en ese momento, cuando me pusieron delante de él a contar lo que me estaba pasando, yo me recuerdo que yo me sentí la persona más, ¿cómo explicarlo? La persona más sola de este mundo, porque era la palabra de alguien que verdaderamente un adulto con una niña. Sí. Y él me decía, no se lo cuentes a nadie. Cuando yo estaba delante de él, sus ojos eran como, no cuentes, porque te va a ir mal. Y yo me recuerdo que yo empecé a contar, porque algo que yo tenía es que yo no me dejaba. No me dejaba. Y yo empecé a contar delante de él todo lo que me había pasado. Y eso fue el Señor que me dio la fuerza ese día. Dios mío. Y ese día me dijeron delante, no es que no te creamos, pero hay marcas en tu cuerpo, lo que estás diciendo. Yo le dije, no. Y en ese momento me dijeron, lo que vamos a hacer es que no puede acercarse a ti. Él no puede acercarse a ti, ¿verdad? Ni tú a él, ninguno de los dos puede acercarse. Me dejaron en la misma escuela. Lo que él hacía es que él sabía mis horas de recreo, que él pasaba y empezaba a hacer caras sexuales. Y en ese proceso empecé a padecer de ataques de pánico. Aquí es donde empieza verdaderamente la historia. Yo empecé a padecer de ataques de pánico, algo que hoy en día en esta sociedad es algo muy común y muy normal. Y oro para que el Espíritu Santo empiece a dar convicción a los corazones de lo que voy a empezar a hablar. Yo me recuerdo que yo empecé a padecer de ataques de pánico. Me recuerdo que cada vez que yo lo veía, me empezaba a faltar el aire. Empezaba a caer como en un stage, como una angustia. Empezaba a temblar, empezaba a ponerme fría. Yo me ponía muy mal. Dios mío. Pero unos 10 minutos se me iba, ¿verdad? Al pasar el tiempo, empezó a crecer aquella ansiedad en mí. Al punto que mi abuela me empezó a llevar a un psicólogo. El psicólogo le dijo, ella está joven, vamos a darle terapia, pero todo va a estar bien. Entonces, hubo una noche en que yo quise quitarme la vida. Yo fui a mi mamá y le dije, mami, yo me quiero matar. Y mi mamá en ese momento, fue por
por el teléfono. So, básicamente era algo que en ese momento mi mamá se quedó como que, ¿cómo así? Porque ella no sabía exactamente la gravedad de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y me recuerdo que ella dijo, vamos a buscar ayuda. Ella me lleva a emergencia. En emergencia le dice, nosotros tenemos un área en este hospital que es para niños que se quieren suicidar o padecen de ansiedad, que ahí es como un hospital psiquiátrico para niños. Y dijeron, vamos a ayudarla para que se mejore, para que no tenga estos pensamientos. Y me internaron. Cuando a mí me internaron, Karen, que yo entré a ese lugar, me recuerdo aquellas paredes que eran con dibujos y todo era como era un cuarto que no había nada, una cama. Y me recuerdo que nos hacían como terapias de grupos. Habían tantos niños, Karen. Tantos niños siendo abusados hasta por sus propios padres. Tantos niños que estaban mal, estaban pastillados, o sea, le daban cosas para tenerlos embobecidos. Bueno, para hacer la historia un poco más resumida, en ese entonces me dieron pastillas. Fue la primera vez que me dieron pastillas para controlar mi ansiedad, ¿verdad? Pasan los años, va creciendo, al punto que yo podía llegar hasta 1 hora inconsciente, temblando por horas. Cuando yo salía de esos temblores, que llegaba a la vida real, se me iban todas las fuerzas físicas. Yo quedaba como en un estado inconsciente, que tú hablabas conmigo, pero yo no podía como tal hablar contigo para atrás. Mi abuela me empezó a llevar a más doctores, me pusieron más pastillas, al punto que yo empecé a tomar hasta 6 pastillas al día. Dios mío. 6 pastillas, Karen. 6 pastillas. El diablo dijo, yo me la voy a llevar. Sí. Y yo me recuerdo que hubo un momento específicamente donde yo tuve tanta ansiedad, Karen, que yo no podía salir al mercado, yo no podía salir con amigos, yo no podía salir a ningún lado y tenía que siempre alguien estar conmigo porque en cualquier momento me daba uno, que podían durar hasta 2 horas inconscientes. En un día yo podía tener 3 ataques de pánico. Dios mío. Y me recuerdo que hubo un día que mi abuela me llevó al doctor y le dijo, no hay pastillas ya que podamos encontrar para ayudarla. De alguna manera loca, esta muchacha le hace resistencia a los medicamentos más fuertes que hay para su edad. No le podemos dar más medicamentos porque ella no tiene la mayoría de edad. Estamos hablando de unos 15 años. Dios mío. So, en ese momento dijeron, vamos a ponerle para atrás en el hospital. Por 1 mes yo estuve en ese lugar. El día más fuerte que yo me recuerdo de ese lugar, Karen, fue el día de mi cumpleaños. Dios mío. Me recuerdo que mi mamá todavía está en Nebraska y lo más que yo anhelaba era ver a mi mamá. Había muchos años que no había visto a mi mami. Y mi papá está ausente en ese tiempo de mi vida. No porque no quería, sino porque se le hacía difícil, porque no tenía la economía para llamarme y cosas así. So, mis padres estaban ausentes en mi vida. Y yo me recuerdo mi abuela trataba entre el trabajo, ir a visitarme a veces. Muchas veces yo me recuerdo que estábamos en el área de que si viene alguna visita, te llaman. Y yo esperaba horas y horas y no llamaban mi nombre. Y se iban todos los niños y no llamaban mi nombre. Dios. Y yo me quedaba sola en ese lugar. Y yo decía, ¿habrá algo para mí en esta vida? Y yo lloraba. Y me daban los ataques de ansiedad y me trataban de inyectar. Y yo lloraba y yo le decía, ¿por qué nadie me ama? Porque nadie me ama. Yo necesito que alguien me saque de aquí. ¿Sabes, Yaena? Estoy escuchándote a ti. Estoy en un momento que, Dios mío, y yo puedo escuchar las voces de otros niños que están a donde tú estuviste. Yes. En un momento. Definitivamente. Y muchas veces, Yaena, la sociedad solamente medica. Los médicos Correcto. medican o la sociedad juzga a estos muchachos, tantos chicos en la calle ahora, porque en un momento no sintieron un refugio,
el que tú estabas hablando? ¿En algún momento de sus vidas sus padres estuvieron ausentes? Correcto. No hubo nadie ahí. Correcto. Hoy estás tú hablando lo que muchas voces atrás están pidiendo. Correcto. En este día. Correcto. Y algo muy importante, Karen, es que el enemigo siempre va a tratar de marcar tu niñez y tu adolescencia. Si él logra marcar esos dos momentos importantes en tu vida, él sabe que tu futuro ahí se quedó. Sí. Pero yo soy testigo del poder de Dios. Dios mío. Yo puedo pararme aquí y decir que verdaderamente Jesús restaura. Y volviendo a ese momento, yo me recuerdo que el día de mi cumpleaños, yo estaba en aquel lugar. Y cuando yo veo, mi mamá no podía llegar por su trabajo y tantas cosas que ella estaba pasando en ese momento. Yo sé que a ella le dolió mucho no poder estar ahí. Y cuando yo salgo esperando ver la cara de mi mamá, había una amiga de ella que había ido. Yo quedé devastada ese día, tanto así que yo me volví una loca. Yo empecé a gritar como una loca, porque a través de mis gritos y mi enojo y querer tirar todo y darle golpe a la gente, era mi manera de decir, estoy dolida, me estoy muriendo por dentro, me siento sola, desahuciada. Yo necesito un abrazo, yo necesito a alguien que me ame. Amén, así es. Y me recuerdo que me pusieron en un lugar que ellos tienen para los niños que se portan mal. Uh-huh. Y me recuerdo que me encerraron en ese cuarto. Era blanco, así como en las películas, Uh-huh. que es blanco, Uh-huh. con una cámara delante Frío. de ti. Lo siento Frío. Y cuando me pusieron esa cámara y me tiraron ahí como si fuera un perro, me recuerdo que yo lloraba y gritaba allá adentro. Y yo decía, ¿dónde está Dios? En ese momento me acordé de Dios. Yo decía, ¿dónde está el Dios de mi padre? ¿Dónde está el Dios que sentí aquel día cuando tenía 8 años? ¿Dónde está ese Dios? Dios mío. Y yo me recuerdo que yo decía, ¿esto será mi vida? ¿Esto será mi vida? Bueno, me recuerdo que un momento que me sacaron de ahí. Después de ahí yo nunca más fui la misma Karen. Dios mío. Yo no hablaba, pero ahí es donde Dios empezó a hacer la obra en mí. Yo me recuerdo que yo no hablaba. Me volví una muchacha que no tenía ni palabras. Me preguntaban, ¿te gusta esto? Yo me quedaba así. Yo no tenía vida. Yo era una persona caminando sin vida. Y me recuerdo que estando yo un día bañándome, mi mamá volvió a Miami en aquel entonces y estaba trabajando en un lugar y su jefa era cristiana. Ahí es donde empezó Uh-huh. a Dios querer tocar la puerta. Decir, estoy aquí, escúchame, estoy aquí. Y yo me recuerdo que ese día yo me estaba bañando y mi mamá toca la puerta del baño y dice, llorando, mi mamá vino llorando y dice, mira, mi jefa no sabe lo que está pasando contigo y ella me dijo que te entregara este libro, que lo leyeras, que el Señor tiene grandes cosas para ti y que Él está detrás de ti. Y me recuerdo que cuando yo miré el libro, es como que yo en ese momento vi a Jesús llamándome de una manera. O sea, no específicamente lo vi, pero es como si Él en ese momento tocó mi corazón. Yo sentí que lo más profundo de aquella soledad, de aquel abandono y aquella amargura, aquello que yo sentía, algo empezó a latir dentro de mí. Dios mío. Cuando yo vi el libro se llama Una vida con propósito. Sí. Y en ese momento yo dije, no, saquen ese libro. No quiero ver ese libro. Quema el libro. Yo no quiero ver ese libro. Y yo me recuerdo que empezó a pasar el tiempo y yo me ponía peor y peor y peor. Bueno, volví a la escuela, volví a high school. Y en high school me empecé a unir a la gente mala, Ajá. a la afluencia mala. Uh-huh. Pero yo puedo decir de que Jesús siempre estuvo conmigo. Aún yo tomando malas decisiones en la vida, de alguna manera u otra, había momentos donde Él trataba de que yo no llegara a esos niveles tan malos. Uh-huh. Por ejemplo, había personas que Él decía no y literalmente no se acercaban a mí.
Dios me libró de tantas cosas, aunque yo estaba tan perdida y tan mala. Me recuerdo que empecé a salir a los parties, empecé a hacer drogas, empecé a hacer específicamente la marihuana. Fue la única que podía hacer porque yo tenía tantas medicamentos que si yo hacía otra droga, me moría ahí mismo. Sí. Y me recuerdo que una noche yo estaba en la calle y alguien vino y me dijo, muchacha, tú, Jesús te ama y tiene un propósito con tu vida. Y yo me ponía tan brava porque yo sentía como que Jesús estaba detrás de mí, pero yo no quería aceptar a ese Dios porque me recordaba de que Él de una manera había roto mi familia. Y yo le decía, dile que no me busque más. Así como una loca, dile que no me busque más. Y algo latía dentro de mí. Ta, 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 ta. Y yo decía, pero que no me busque. Porque yo sabía que Él era real. Yo estaba consciente de que Dios era real. Venía a tu mente la experiencia de los 8 años. Correcto. Cuando me decían, Jesús te ama, Jesús tiene un propósito grande con tu vida. Esa era parte de las palabras que me marcaron a los 8 años, que me profetizaron, me dijo, Dios va a hacer grandes cosas contigo. O sea, cuando yo escuchaba esa oración, me volvía todo, hasta el sentir del Espíritu Santo. O sea, esa experiencia con el Espíritu Santo volvía a mi mente. Me recuerdo que en aquel entonces vine a Nebraska a vivir con mi mamá y me recuerdo que en ese tiempo solo pude tener una amiga. Escucha esto. Yo no le caía a nadie más porque yo era muy seca, muy fría. Y yo no le caía a nadie bien, pero le caí bien a una muchacha. Y esa muchacha, sus padres eran cristianos. Dios estaba detrás de mí todo el tiempo. Como dice la palabra, deja las 99 y va a buscar a aquella que está perdida. Y eso es exactamente lo que Él hizo conmigo, Karen. Y yo me recuerdo que cuando yo fui a la casa de esa muchacha, los padres dijeron, vamos el domingo a la iglesia, invita a tu amiga. Y yo, ¿cómo que a la iglesia? No, a la iglesia no. Y entonces ella dijo, sí, vamos. Bueno, yo fui a la iglesia. Y empezaron a decir, ¿alguien quiere aceptar a Jesús aquí? Jesús te está llamando. Y yo sentía que aquellas palabras eran como que resonaban en mi mente. Yo decía, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y bueno, hacía resistencia a Dios. Y yo me recuerdo que un día, estando en casa de ella, el padre se levanta y me dice, muchacha, Dios tiene grandes cosas contigo. Y el Señor te está llamando. Yo empecé a llorar, Karen, porque yo sentía que yo no me podía, era como que Él estaba tratando de abrazarme. Y yo sentía aquel calor y yo estaba tratando como de resistirme a ese amor. Y yo lloraba y le decía, pero yo no quiero. Y me recuerdo que Él dijo, no te preocupes, el Señor va a seguir tratando con tu vida hasta el día que tú lo aceptes. Y yo decía, no, yo prefiero cualquier cosa que volverme cristiana. Yo no quiero ser cristiana. Y bueno, llegó un momento en mi vida que después volví a Miami. Y estando en Miami, hubo un día, o sea, para resumir la historia, hubo un día que yo estaba en la escuela y yo estaba tomando una pastilla en específico que era para el ritmo cardíaco. Lo que hacía era que te ayudaba con lo que es el ritmo cardíaco, solo que hacía es que te bajaba los latidos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que esa semana fuimos a ver al doctor y el doctor le dijo, mira, vamos a esperar a que ella ya cumpla. Yo tenía como unos 16 años en aquel entonces. El doctor dijo, vamos a esperar a que ella cumpla los 18 años, la ponemos en un hospital psiquiátrico, la dejamos ahí y ya, tú la vas y la visitas, van a los familiares a visita, pero ella no tiene remedio. Y dijeron, ella nunca va a poder manejar, nunca va a poder tener hijos, nunca va a poder tener un esposo, nunca va a poder tener una carrera, nunca. Pero yo amo como el Señor le gusta muchas veces que den todos esos diagnósticos, todas esas palabras. Esas porque, marcas. Sí, porque el Señor dice, ahora vengo yo de verdad, ahora yo me voy a glorificar. Y yo siento que más oscura se hace la noche. Cuando viene el amanecer es como que más se ve más radiante. Sí. Y verdaderamente cuando más donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Y yo me recuerdo, oh my God, vamos entrando ahora en mi parte favorita, es cuando el Señor verdaderamente mete su mano. Y yo me recuerdo que ese día yo empecé a llorar, escuchando todas esas cosas que Él estaba diciendo que verdaderamente era el enemigo tomando su boca para declarar sobre mi vida. Y yo me recuerdo que mi abuela se quedó así, mi abuela es cristiana, y dijo, ¿cómo así? No, Dios va a hacer algo. Recuerdo que me sacó de ahí, pero ya yo había escuchado todos esos decretos, todas esas palabras que lanzó el enemigo hacia mi vida. Y yo decía, no, yo no tengo remedio. Y yo me recuerdo que ese día, estando en la escuela, mi abuela, yo tenía como diferentes pomitos, vasitos, frascos. Y entonces había un frasco que estaba con labels, con sellos rojos que decía, tomar específicamente como el doctor dice. Le indicó, yes. Y yo me recuerdo que me daban mitad de la pastilla para lo que es el ritmo cardíaco, para bajarme lo que es el ritmo cardíaco, porque yo tenía muchas taquicardias. Y me recuerdo que en ese momento mi abuela me dice, mira, te tomas mitad en esta hora y mitad en esta hora y no puedes, acuérdate, pon una alarma, no puedes tomarte la junta, porque si yo me tomo la junta, ahí quedé. O sea, se me baja el ritmo cardíaco y se me paraliza el corazón. Y yo me recuerdo que ese día yo tomé la decisión de tomarme las 2 pastillas. Dios mío. Yo tomé la decisión, me tomé las 2 pastillas y cuando me tomé las 2 pastillas en ese momento, yo dije, yo me recordé del infierno. Del infierno y yo dije en ese momento, yo prefiero cualquier cosa menos estar viva. Wow. Para mí no hay aliento. Y yo me recuerdo que me fui para la orilla de recreo con mis amistades. Yo tenía 16 años. Y yo me recuerdo que yo estaba muy normal esperando a que la pastilla hiciera efecto. Y en ese momento yo empecé a sentir un calor en mi cuerpo, que yo sentía que me empecé a quemar el pecho. El pecho me empezaba a quemar. Yo empezaba a mirar a todo el mundo y decirle, oh my God, estoy quemando. Y tratar de quitarme la ropa, mis amistades tratando de aguantarme, me llamaron el rescue. Y en ese momento yo tenía, esto es algo loco, Karen, yo tenía la certeza, no era un pensamiento, era la certeza de que ese era mi último día. Wow. Yo no podía moverme, no podía apenas ni respirar, me tuvieron que conectar a máquinas, yo no podía hacer nada. Pero adentro de mí, yo sabía que era mi último momento. Y yo me recuerdo que me empezaron a llevar al hospital. Y yo escuchaba los doctores, la ambulancia, yo escuchaba tantas cosas, yo no podía hacer nada. Y las lágrimas se me salían, yo no podía ni llorar. Y yo dije, no vi a mis padres. Mi última imagen fue entrándome al rescue. Pero en ese momento yo dije, yo estaba tan desahuciada, no había nada de esperanza en mí, que yo dije, ya, se acabó, Señor. Ni acepté a Cristo en ese momento. Yo sabía que yo me iba para el otro lado, pero yo no tenía esperanza en nada en la vida. Y cuando llega mi abuela, le dicen los doctores, estamos trabajando en ella, dicen, pero ¿qué va a pasar con ella? No había esperanza en mí. Entonces en ese momento, nada, me sacan de ahí. Cuando despierto, resulta ser que estoy viva. Cuando yo vi que yo estaba viva, yo me puse tan brava, porque yo decía, ¿cómo es posible? Y entonces en ese momento empezó verdaderamente lo que es yo tratar de buscar a Dios. Yo me recuerdo que me llevaron a una iglesia. Y cuando me llevaron a una iglesia, empezaron a orar por mí. Mi liberación se tomó 2 semanas, Karen. Wow. Dime una cosa, ¿te liberaste? Porque yo he entendido que cuando las personas están medicadas con estas cosas que son tan adictivas, tan fuertes, cuesta mucho soltarlo. Dice que a veces son más fuertes que cualquier otra droga. Correcto. El medicamento. Uh-huh. En 2 semanas tú fuiste libre. Correcto. Eran demonios. Yo puedo testificar hoy y decir que los ataques de pánico son espíritus, son demonios. No vienen de Dios. Ni es algo que básicamente la gente dice, no, eso es algo con que la persona, un trauma. No, son demonios. Yo me recuerdo que las pastillas son tan fuertes
que fíjate si es espiritual, que yo tomaba 6 pastillas, Karen, y las 6 pastillas no podían controlarme. Yo tenía 3 ataques de pánico y perdía conciencia, cada uno se tomaba 1 hora. Y hay tantas personas hoy en día, Karen, que van a la iglesia y aún así padecen de ansiedad y ataques de pánico. Dios mío. Eso no es de Dios, son demonios. Yo lo viví. So, fíjate si es tan espiritual, Karen, que cuando yo entré a la iglesia, yo empecé a tener uno. Y ahí salieron los pastores y empezaron a orar por mí. Y cuando empezaron a orar por mí, se empezó a manifestar. Mi liberación se tomó 2 semanas. 2 semanas de yo ir a la iglesia, se manifestaba. Dios me empezaba a hacer libre. Pero claro, el Señor me liberó. Y cuando el Señor me liberó, yo me recuerdo que las pastillas dicen que no paras de tomar al momento porque pueden causar daños en la mente y también físicamente. Pero yo creí tanto que Dios me hizo libre y que Dios me sanó. Que mi abuela me dijo, bueno, vamos a hablar con el doctor. Yo le dije, no hay que hablar con nadie. Yo no las tomo más. Es que desde el día que yo me paré de ese piso y es como si yo tuve aliento de vida. Dios mío. Yo tuve aliento de vida, Karen. Yo me recuerdo que yo no podía salir de mi casa, Karen. Yo no podía hacer nada con mi vida, ni tener un examen, ni vivir una vida normal, porque me daban ataques de pánico. Yo me recuerdo que estando en ese momento le dije a mi abuela, bota todas las pastillas. Y ella me dijo, no, ¿qué puede pasar? Yo le dije, no, Dios me liberó. Dios mío. Desde ese día yo me recuerdo que yo empezaba a salir de mi casa y yo miraba alrededor mío así. Y yo decía, no tengo nada. Y yo a veces, mi corazón estaba, mi corazón en el sentido, en los ritmos cardíacos, cualquier cosa que pasaba, yo sentía como el ritmo cardíaco empezaba a subirse. Y en ese momento yo decía, oh my God, viene. Y yo le decía a mi abuela, por ahí viene. Y yo sabía cuándo me iba a dar. Tú sabías cuando ya iban a atacarte. Atacarme. Sí. Y fíjate si es tan espiritual, Karen, que yo me recuerdo que después de eso yo paré de tomar las pastillas. Yo empecé a ir a la iglesia. Y yo me recuerdo que en ese momento, a veces el ritmo cardíaco empezaba a latir. Y yo decía, en el nombre de Jesús, yo sé que el Hijo me hizo libre. Y porque el Hijo me hizo libre, yo soy realmente libre en el nombre de Jesús. Y empezaba a hacer guerra espiritual. Yo nada más tenía 16 años. Dios mío. Pero yo dije, yo tomo esta libertad. Es que yo no tenía ninguna fuerza. Los doctores básicamente me habían dicho, no hay esperanza para ti. Yo no tenía esperanza. Y solo una pizca. Yo dije, si hay que tener fe, yo la voy a tener. Wow. Y fíjate si es tan espiritual que ellos trataban de regresar y tocar la puerta. Y yo decía, no, el Hijo me hizo libre. Dios y yo me recuerdo mío. Que yo empezaba a temblar. Yo decía, el Hijo me hizo libre. Jesús me hizo libre. En el nombre de Jesús te echo fuera. No vas a entrar. Y yo me encerraba en los baños de la escuela. Esto parece locura, pero es poder de Dios. Amén. Amén. Y yo no me dejaba. Yo decía, no vas a entrar. No vas a entrar en el nombre de Jesús. La paz de Cristo sobre mí. Él es el príncipe de paz y la paz que Él me da no me la va a dar los medicamentos, no me la va a dar nadie. Él solo me puede llenar de su paz. Dios mío. Y yo decía, por la noche yo decía, Señor, lléname de tu paz. Yo sé que tú me puedes dar paz. Yaena, con tu testimonio lo único que yo puedo decir, que para Dios no hay nada imposible. Para nada imposible. Todas esas palabras que pudieron tenerte hasta este día todavía, muerta en vida, porque así era lo que tú estabas, podría estar todavía esta historia a continuar. Pero correcto. Todo basta con una palabra que Dios haga correcto. En la vida de nosotros y cómo nosotros le creamos. Correcto. Me encanta lo que tú dices. Sí regresan y tocan la puerta para entrar, pero tú le decías, no hay cabida para ti, no vas a entrar. Correcto. Y así hasta hoy tú has visto la mano correcto. De Dios. Nunca más, Karen. Y yo puedo testificar que han sido 10 años de mi vida. Nunca más yo he tenido ansiedad, ni he tenido que tomar ninguna pastilla. Y yo te digo, hay momentos en la vida que uno naturalmente puede sentirse un poco estresada, puede sentirse un poco
no es ansiedad, es más bien se puede sentir un poco frustrada. Frustrada, tener un poquito de, tú sabes, de ansiedad por algunas cosas, trabajo, estudios, cosas así. Pero una cosa es que tú te sientas un poco estresada y una cosa es la ansiedad. Cuando la ansiedad toma el control sobre ti, ya eso no es de Dios. Dios nos dio dominio propio. Amén. Solo que te quita el dominio propio no viene de Dios. No viene de Dios. Y algo que yo estaba mirando es que en la Biblia la palabra paz está 420 veces en la Biblia. Wow. Todo el tiempo Él nos está diciendo, yo te doy de mi paz. Sí. Ahora está en nosotros agarrarnos de eso y decir, tú eres mi lugar seguro, Señor. Dios Tú mío. eres la fuerza de mi alma. O sea, literalmente, ¿a dónde voy a ir, Señor? Que me dé paz como tú la das. Dios mío, Yaena, lo que me quita el dominio no viene de Dios. No viene de Dios. Dios no viene de mío. Dios. Yaena, el tiempo se nos fue tan corto y me he quedado aquí frisada en esta silla, porque de veras que Dios es poderoso. Es tan poderoso. Y el Espíritu Santo, verdaderamente, Él es tan poderoso. Él lo puede hacer en un día, en una semana. Muchas veces no queremos creerle a la palabra de Dios. Muchas veces decimos, Señor, tú das paz, pero muchas veces agarramos y abrazamos a la ansiedad porque no queremos creer que Él es suficiente Dios, suficiente poderoso para darnos verdaderamente de esa paz, esa certeza, esa seguridad dentro de nosotros. Esa tranquilidad solo la puede dar el Espíritu Santo, no la da la pastilla. La pastilla solo pueden controlar hasta cierto momento, pero no da paz. No Solo da paz. Cristo puede dar paz. Dios mío, Yaena, muchas gracias. Quiero darte 2 segundos para que tú le hables a esa cámara, a ese joven que nos está viendo, a esa persona que hoy está medicándose, que hoy siente que ya lo perdió todo. Sí, yo le diría a esas personas que me están viendo, a ese joven, a esa persona que le han dado diagnóstico, le han dicho, ya tu vida no tiene esperanza. Yo vengo a decirte que Cristo te puede dar esperanza. Es más, hoy tú escuchando este testimonio, Dios te está diciendo, vuelve a mí, ven a mí, yo soy tu paz, yo soy tu lugar seguro, yo soy la única persona que te puede dar sustento, la única persona que te puede dar certeza, la única persona que te puede dar paz. El mundo te puede brindar mucha droga, te puede brindar mucho medicamento, pero la única paz es Cristo. La única paz es Cristo. Y si tú estás en ese lugar y me estás diciendo, mira, yo estoy pasando por lo que tú estás pasando, yo estoy teniendo ataques de pánico, pues en este momento yo oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo ahora mismo te empiece a liberar de todo ataque de pánico, de toda ansiedad, de todo lo que no venga de Dios en el nombre de Jesús. Agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. Busca a alguien que pueda orar por ti. Busca a alguien que pueda empezar a enseñarte de la palabra de Dios. Tú como joven no puedes caminar solo. Tú necesitas buscar a alguien, agárrate de tu mamá, de tu papá, alguien de la fe y dile, enséñame a vivir una vida que es agradable a Dios. Amén. Y agárrate de la palabra. En las noches, yo me recuerdo, Karen, bien rapidito, que en las noches, yo me recuerdo que era el momento más, como hay tanta tranquilidad, es el momento donde más el enemigo aprovecha para agobiarte, para traer tantos pensamientos que traen ansiedad a ti. Yo me recuerdo que yo cogía la palabra de Dios y yo leía el Salmo 91. Y yo me recuerdo que yo lo leía una y otra vez hasta que yo creyera lo que está diciendo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo lo leía y lo leía hasta que yo lo creía firmemente en mi corazón. Lo que yo estaba leyendo es verdaderamente la verdad. Dios mío. Llénate de la palabra Amén. de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Bendecimos tu vida. Sé que Dios, su propósito está vivo. Amén. Así que esperamos que usted se haya edificado a través de este testimonio. Compártalo. Hermana, hermano, sabe que la ansiedad, sabe que los ataques de pánico están siendo como el flu, que es muchos de nuestros que tenemos a la par, nuestros hijos lo están pasando. Compártalo y dígale que en Jesús hay paz. Amén. Y hay salvación. Gracias por haber estado con nosotros. Shalom.